La narrativa relata el plan divino de Dios desde la creación del mundo hasta la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Comienza con la creación perfecta y la caída del hombre, seguida de la promesa de un Redentor. A lo largo de la historia, Dios guía a su pueblo, enviando profetas y finalmente a su Hijo, Jesús, quien, tras sufrir y morir, resucita, ofreciendo salvación a todos. La historia es una invitación a responder al amor de Dios. Redención. Antes de que el tiempo existiera, antes de que la luz atravesara la oscuridad y las estrellas fueran colocadas en el cielo, Dios ya había concebido su plan perfecto. Desde la eternidad, en la plenitud de su amor, soñó con una creación que reflejara su gloria. Con el poder de su palabra, habló y el universo nació. La luz fue separada de las tinieblas, los mares se extendieron, la tierra floreció con vida, y en su acto supremo de amor, moldeó al hombre con sus propias manos. Le dio un espíritu, un alma inmortal, y le confió el cuidado del mundo. En el Edén, la morada perfecta, Dios y el hombre caminaban juntos, sin barreras, sin miedos. Pero la oscuridad acechaba. La antigua serpiente, el enemigo de las almas, sembró la semilla de la duda en el corazón del hombre. Con astucia susurró una mentira disfrazada de verdad. El hombre, en su anhelo de ser como Dios, rompió la única regla dada por su Creador. En ese instante, el pecado entró en el mundo, y con él, la muerte. El paraíso fue perdido, la comunión fue quebrada, y la humanidad quedó sumida en una condena de la que jamás podría liberarse por sí sola. Pero Dios, en su infinita misericordia, no los abandonó. En medio del juicio, pronunció una promesa: un día, de la descendencia de la mujer nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquel que restauraría lo que se había perdido. Un Redentor vendría. Un Salvador nacido de la misma humanidad caída, pero sin mancha, para rescatar lo que estaba perdido. Los siglos pasaron y el pecado se multiplicó. La humanidad, alejada de su Creador, se sumió en la violencia y la maldad. Dios envió el diluvio para limpiar la tierra. Aún así, el corazón del hombre persistió en su rebeldía. Entonces, llamó a un hombre, Abraham, y le hizo una promesa: de su descendencia nacería una nación, un pueblo santo, apartado para Dios, y de ese linaje vendría aquel que traería la salvación a todas las naciones. La promesa se mantuvo viva a través de generaciones, a través de la esclavitud en Egipto, del liderazgo de Moisés, de la entrega de la ley y la tierra prometida. Dios estableció su pacto con Israel y le dio reyes, hombres elegidos para guiar a su pueblo. A uno de ellos, David, le hizo una promesa eterna: de su linaje saldría un rey cuyo reino no tendría fin. Sin embargo, Israel se apartó de Dios una y otra vez. Los profetas fueron enviados para recordarles la promesa, para anunciar el día en que el Mesías vendría. Isaías habló de un siervo sufriente que llevaría sobre sí las culpas de la humanidad. Miqueas profetizó que nacería en Belén. Zacarías describió su entrada triunfal a Jerusalén. Pero el pueblo esperaba un rey guerrero, un libertador terrenal. No entendieron que la salvación que Dios ofrecía no era de la opresión política, sino del yugo del pecado. Entonces, el cielo guardó silencio. 400 años pasaron sin profetas, sin visiones, sin palabras de Dios. El mundo aguardaba en tinieblas. En la humilde aldea de Nazaret, en la quietud de una noche ordinaria, el plan eterno de Dios comenzó a cumplirse. Un ángel visitó a una joven virgen llamada María, y le anunció que había sido escogida para llevar en su seno al Salvador del mundo. Era el milagro de los siglos: Dios mismo se haría hombre, el Verbo se haría carne y habitaría entre nosotros. El niño nació en Belén, en la pobreza de un establo, sin pompa ni esplendor. No hubo palacios ni ejércitos recibiéndole, solo pastores humildes. Los pastores escucharon la proclamación de los ángeles en el cielo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. La luz había llegado al mundo, pero el mundo no la reconoció. Jesús creció en sabiduría y gracia, aguardando el momento señalado. Cuando llegó su hora, fue al Jordán y se bautizó, y el Espíritu descendió sobre él como una paloma. La voz del Padre resonó en los cielos, confirmando lo que los profetas habían anunciado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Durante 3 años recorrió aldeas y ciudades, predicando el Evangelio del Reino, sanando enfermos, liberando cautivos, perdonando pecados. Tocó a los intocables, amó a los despreciados, dio esperanza a los desesperanzados. Pero a medida que su fama crecía, también crecía la oposición. Los líderes religiosos lo veían como una amenaza, los poderosos lo querían fuera del camino. Y entonces, llegó la noche más oscura.
traicionado por uno de los suyos, fue arrestado, juzgado injustamente, azotado sin piedad. La multitud, que días antes lo había aclamado, ahora gritaba con furia: «Crucifícale». Sobre sus hombros cargó una cruz, y en el monte del Calvario, fue levantado entre el cielo y la tierra. El Hijo de Dios, el Creador del universo, colgó de un madero, sufriendo el castigo que la humanidad merecía. Llevó sobre sí los pecados del mundo. Cada clavo, cada espina, cada golpe, no eran solo el sufrimiento de un hombre, sino el peso de la condena de toda la historia. Y cuando todo estuvo cumplido, con un último aliento, exclamó: «Consumado es». La tierra tembló. El sol se oscureció. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La muerte creyó haber vencido. Pero 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, la tumba quedó vacía. La piedra fue removida, los ángeles anunciaron la verdad más gloriosa jamás proclamada: no está aquí. Ha resucitado. La muerte fue derrotada. El pecado perdió su poder. La redención fue consumada. Jesús ascendió a los cielos, pero dejó una promesa: voy a preparar lugar para vosotros, y volveré. Su historia no ha terminado. Su salvación sigue disponible para todo aquel que crea en él. Y así, la historia de la salvación continúa, no solo como un relato del pasado, sino como una invitación para el presente. La pregunta no es si Dios cumplió su promesa, porque lo hizo. La pregunta es: ¿responderás tú a su llamado? Porque el Salvador ha venido. Y su amor sigue esperando. La historia narra la resurrección de Jesús y el nacimiento de la Iglesia tras su ascensión. Las mujeres descubren la tumba vacía y reciben la noticia de su resurrección. Los discípulos, fortalecidos por el Espíritu Santo en Pentecostés, comienzan a predicar el Evangelio. A pesar de la persecución, el mensaje se expande, convirtiendo a Saulo en Pablo. La obra de Dios continúa, y los apóstoles enfrentan la muerte por su fe, dejando un legado eterno. La tumba estaba vacía. El sepulcro que había guardado el cuerpo del Salvador por 3 días se encontraba ahora abierto, y dentro de él solo quedaban las vendas que habían envuelto su cuerpo. La muerte, la mayor enemiga de la humanidad, había sido vencida. Las mujeres que habían ido al amanecer a embalsamar su cuerpo fueron las primeras en recibir la noticia que cambiaría el destino del mundo. Un ángel les anunció con voz poderosa: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La noticia corrió como fuego. Los discípulos, que hasta ese momento estaban escondidos, temerosos y derrotados, comenzaron a escuchar los rumores. Algunos dudaban, otros querían creer, pero todo cambió cuando él mismo se presentó en medio de ellos. Jesús resucitado apareció ante sus seguidores. Caminó con ellos, comió con ellos, habló con ellos. Mostró sus heridas, las cicatrices de su sacrificio. Y les recordó que todo lo que había sucedido era parte del plan eterno de Dios. Durante 40 días, se dejó ver por muchos, enseñando sobre el reino de Dios. Pero entonces llegó el momento de su partida. En el Monte de los Olivos, rodeado de sus discípulos, les dio su última instrucción: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y mientras hablaba, comenzó a elevarse. Sus discípulos lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó de su vista. Quedaron maravillados, sin saber qué hacer, hasta que 2 ángeles aparecieron y les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Jesús se había ido, pero su obra en la tierra apenas comenzaba. Los discípulos regresaron a Jerusalén, obedeciendo la instrucción de su maestro de esperar la promesa del Padre. Durante 10 días, se reunieron en oración en el aposento alto. No sabían exactamente qué esperaban, solo confiaban en que Dios cumpliría su palabra. Y entonces, en la mañana del día de Pentecostés, ocurrió algo que jamás imaginaron. Un viento recio llenó el lugar donde estaban reunidos. Lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de ellos, y de repente, comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Era el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, quien ahora moraba en ellos con poder.
Jerusalén estaba llena de peregrinos de todas partes del mundo. Al oír el estruendo, se acercaron a ver qué ocurría. Con asombro, escuchaban a los discípulos hablar en sus propios idiomas sobre las maravillas de Dios. Algunos se maravillaban, otros se burlaban, diciendo que estaban ebrios. Les habló de Jesús, de su muerte y resurrección, y de cómo solo en él había salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día, 3.000 personas creyeron y fueron bautizadas. La Iglesia había nacido. Los primeros creyentes vivían en comunión, compartiendo sus bienes, ayudándose mutuamente, orando y partiendo el pan juntos. Pero su fe pronto fue puesta a prueba. Los líderes religiosos de Jerusalén no podían permitir que el mensaje de Jesús se propagara. Arrestaron a Pedro y Juan, los golpearon y les ordenaron que no predicaran más en su nombre. Pero ellos respondieron con firmeza: juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y así, el Evangelio comenzó a expandirse. Pero la persecución no tardó en intensificarse. Un joven llamado Esteban, lleno de gracia y poder, predicó con tal sabiduría que los fariseos no podían refutarlo. Llenos de ira, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Mientras caía, su último susurro fue una oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y entre la multitud que aprobaba su muerte, estaba un hombre llamado Saulo. Saulo era un fariseo celoso, enemigo de los seguidores de Jesús. Persiguió a la iglesia con ferocidad, arrastrando hombres y mujeres a la cárcel. Pero un día, camino a Damasco, la historia cambió para siempre. Una luz resplandeció sobre él, cegándolo. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo quedó ciego y tuvo que ser guiado a la ciudad. Durante 3 días no comió ni bebió. Luego, un discípulo llamado Ananías fue enviado por Dios para imponerle las manos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Escamas cayeron de sus ojos y pudo ver de nuevo. Desde ese momento, Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el mayor apóstol de los gentiles. A medida que la persecución aumentaba, los creyentes fueron dispersados, y con ellos, el Evangelio. Felipe predicó en Samaria. Pedro llevó el mensaje a los gentiles en casa de Cornelio. Pablo y Bernabé emprendieron viajes misioneros, estableciendo iglesias en Asia Menor y Europa. Los milagros acompañaban a los apóstoles. Los enfermos eran sanados, los demonios eran expulsados, incluso los muertos volvían a la vida. Pero también enfrentaban peligros, naufragios, azotes, prisiones. Sin embargo, ni las cadenas ni la muerte podían detener la obra de Dios. El Evangelio llegó a Roma, al corazón del imperio. Los cristianos fueron perseguidos, arrojados a los leones, quemados en hogueras. Pero cada gota de sangre derramada se convertía en semilla para más creyentes. Los apóstoles, uno a uno, dieron su vida por el mensaje que predicaban. Pedro fue crucificado, Pablo decapitado, Juan desterrado en Patmos. Pero antes de partir, dejaron cartas, testimonios, exhortaciones. En el último libro, Juan recibió una visión del fin de los tiempos. Vio cielos nuevos y tierra nueva. Vio a Jesús triunfante, al Cordero entronizado. Y escuchó una promesa: He aquí, yo vengo pronto. La historia de la salvación no termina aquí. Aún vivimos en ella. Porque Jesús resucitó. Jesús ascendió. Pero un día, Jesús volverá. La pregunta es: ¿estás listo para su regreso? Hemos explorado juntos las páginas más significativas de la Biblia, analizando las narrativas de los evangelios y el testimonio de los destacados evangelistas del Nuevo Testamento. Si has seguido nuestros videos anteriores, habrás sido testigo de estos cautivadores relatos de la historia sagrada, cada uno de los cuales refleja el amor y el propósito divino hacia la humanidad.
En este momento, nos tomamos un instante para resumir la historia de la salvación y del Salvador prometido. Sin embargo, no podemos limitarnos a compartir historias inspiradoras o relatos motivacionales. Es fundamental mirar hacia el futuro y comprender que todo lo que ocurrió hace siglos, el sacrificio, el sufrimiento y el amor de Jesús, tiene un significado profundo y no fue en vano. Te invitamos a continuar con nuestros próximos videos, no solo como un espectador, sino como una persona dispuesta a tomar en serio este mensaje. Lo más valioso no es únicamente conocer lo que Dios hizo en el pasado, sino permitir que esa verdad transforme tu presente y tu futuro. La historia de la salvación adquiere su verdadero significado cuando decides actuar y realizar un cambio significativo en tu vida. Este es el momento. La decisión es tuya.